UNACIFOR TV. Aprender produciendo. Y me acompaña el ingeniero Alan Bendec, docente e investigador de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, UNACIFOR, hablándonos de un tema muy importante como lo es la edafología, una clase que reciben los estudiantes de la UNACIFOR. Cuéntenos un poco sobre la importancia de esta clase y el conocimiento que tienen los estudiantes sobre este tema. Bien, la clase pues es muy importante para que se relaciona con muchas materias de la carrera de los muchachos. Ahorita estamos con los Dasónomos 2 que llevan la clase de edafología. Esta clase es de mucha importancia para poder manejar el suelo correctamente y poder desarrollar las plantas que tengan un buen crecimiento. ¿Cuáles son los principios básicos en la edafología que los estudiantes deben de manejar? Bueno, ellos deben de conocer muy bien las características físicas y químicas del suelo. En la parte física deben de conocer muy bien la parte de textura, estructura del suelo. En la parte química, la forma como sucede la reacción química y el suelo puede aportar los nutrientes a la planta. Ingenieros, sabemos que en los módulos que realizan los estudiantes de UNACIFOR que reciben esta clase, realizan módulos también en áreas, ¿verdad?, de tierra y también en laboratorios. Cuéntenos un poco sobre el trabajo que hacen en laboratorios al momento de identificar y conocer las texturas de los suelos. Sí, los módulos están divididos, así como usted lo mencionó, en las dos áreas, tanto en los laboratorios como en el campo. En los laboratorios hacemos algunos ensayos de densidad, de textura y químicos. En el campo pues ya hacemos algo más práctico como son calicatas, como la que hemos realizado el día de hoy. Una calicata pues es para ver los horizontes que tiene el suelo y clasificarlos de acuerdo a una nomenclatura que existe para su clasificación. Ingeniero, también cuéntenos un poco sobre cómo es el proceso para hacer esta alicata que realizan los estudiantes en sus prácticas. Sí, una calicata pues es un agujero que se hace en el suelo y tiene de unos 80 centímetros más o menos de ancho por unos 2 de largo y la profundidad varía de acuerdo al terreno. La que hemos elaborado ahora tuvo una profundidad. Lo hicieron los muchachos de una profundidad de 1,10 y encontraron ellos 4 horizontes y los clasificamos de acuerdo a ciertas características que siempre se tienen que tomar en cuenta, como es el color, la textura, el pH y la estructura del suelo. Y en base a esas 4 características, pues se clasificaron 4 horizontes, que es el horizonte A, el horizonte A1, A2, el horizonte A3 y el B. Y posiblemente, si hubieran continuado haciéndolo más profundo, hubiéramos encontrado otros horizontes. También se estudió la materia orgánica, cómo está compuesta en la superficie del suelo, la materia orgánica, y también se clasificaron de acuerdo a las nomenclaturas que hay para esta materia. Sabemos también que Honduras es muy rica en la variedad de suelos y de tierra. Cuéntenos un poco cuáles son los suelos que podemos encontrar nosotros en nuestro país y que los estudiantes en diferentes departamentos lo podemos encontrar. Sí, en Honduras tiene una clasificación que ya es un poco antigua, pero que está en uso todavía, que es la clasificación Simon. Y Ciguatepeque tiene la mayor parte del suelo de Ciguatepeque es de tipo cocona. Pero en el país hay, como en Ciguatepeque también, hay suelos muy buenos, profundos y de mucha materia orgánica. Y así que la mayor parte de los suelos, y principalmente en los valles, son suelos fértiles. Cuando nosotros, ahora que nos encontramos en la Estación Experimental San Juan, ¿qué tipo de suelo podemos encontrar en esta área o cuál es el tipo de suelo que se encuentran en los bosques forestales? Bueno, en los bosques forestales son suelos profundos porque desarrollan, pero hay partes de Ciguatepeque que son muy superficiales y hay mucha laja. Esos suelos pues no son muy adecuados, ya que los árboles las raíces de los árboles quedan muy a la superficie. Entonces no es muy recomendable ese tipo de suelo.
¿Qué otros principios podemos manejar o podemos orientar a los estudiantes para el conocimiento de los suelos a nivel nacional y sobre todo en la parte forestal? Bien, los conocimientos que ellos tienen que tener son las características de los suelos, la textura, cómo determinar la parte química para ver los nutrientes y la profundidad. Y con eso pues ellos pueden tener ya una buena idea cómo poderlos manejar y desarrollar buenas plantas. La práctica que realizamos el día de hoy fue realizar una calicata. Como ya había explicado el ingeniero, para ver los horizontes que el suelo posee. En este caso se realizó en la Estación Experimental San Juan para determinar el color de cada horizonte, la textura, la estructura y el pH que cada uno de estos posee. Como estudiantes a ustedes, ya que es el segundo año y ya están con más experiencia en la parte forestal, ¿les ha costado al momento de hacer estas prácticas y también identificar estos tipos de suelo? Pues como al momento de nosotros realizar una práctica en el campo, tenemos una preparación previa en el aula de estudio. Entonces, primero estudiamos todo lo que venimos a realizar y se nos facilita. ¿Qué otras experiencias han tenido con la clase en estas prácticas? Determinar el color de los suelos en el laboratorio, la textura, dividir por clases de textura. Esto en el laboratorio de clases. Muchas gracias. UNACIFOR TV. Aprender produciendo.